rápido. Y bueno, la sociedad en muchos lugares, ¿verdad? Y hasta aquí no pasa desapercibido que estamos en el tiempo de las fiestas, ¿verdad? Donde nosotros los cristianos, por supuesto que cada domingo recordamos que el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para salvarnos. Y que un día vino a esta tierra. Y no voy a entrar en detalles porque muchos sabemos, ¿verdad? Y una gran parte, escucho a veces, ¿verdad?, que una gran parte de los católicos también ya saben y lo entienden así, que solamente se conmemora un acontecimiento, ¿no?, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Y otros ignoran y celebran la Navidad como lo celebra el mundo normal. Así es que nosotros no celebramos, ¿verdad?, de la manera como el mundo, sino que siempre recordamos lo que el Señor hizo con nosotros. Y en el tiempo de resurrección también, que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Amén. Así es que en esta mañana vamos a Deuteronomio capítulo 4, 14 al 24. Parece que tengo mucho eco. Deuteronomio capítulo 4, versos 14 al 24. Y cuando estemos ahí, ¿verdad?, yo les voy a leer en voz alta. ¿Estamos ahí? Desde el verso 14 al verso 24. Dice la bendita palabra del Señor así: a mí también, dice, me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu eterna palabra. Habla, Señor, a nuestra vida y perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos olvidado, Señor, del temor reverente que debemos de tener delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a concientizarnos cada día y a velar por nuestras almas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Cuando hablamos del fuego, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Y es uno de los elementos que la humanidad también necesita, ¿verdad? Cuando decimos que el frío no existe y que solamente es la ausencia de calor. Hace algunas semanas atrás escuchaba a alguien que hablaba acerca de un artículo y hablaba acerca de la perfección, de la exactitud con la que Dios no solamente nos hizo, sino que hizo el ambiente donde nosotros podemos habitar. Y decía estas palabras y me cautivaron, me llamaron la atención aún en esos detalles, como Dios puso tanta sabiduría. Y decía,
si nosotros estuviéramos, dice, por lo menos 1 kilómetro más cerca hacia el sol, dice, eso sería suficiente para que fuéramos calcinados. Y si fuéramos, dice, 1 kilómetro, mira, 1 kilómetro no es ni siquiera tanto, dice, un poquito más lejos, dice, pudiéramos morir congelados. O sea, Dios hizo todo, ¿verdad?, con perfección. Y hablando de ese fuego, en el mundo de hoy, las tinieblas espirituales se están haciendo cada vez más fuertes, más densas, y la oposición al Espíritu de Cristo es más fuerte al pasar de los días. Y hermanos, debemos estar preparados siempre para las circunstancias que el enemigo puede colocar a nuestras vidas. ¿Cuántos están pasando problemas, circunstancias difíciles, situaciones por causa de ser cristiano, por causa de ser creyente? Y no porque gente venga contra usted, sino en la dificultad que muchas veces encontramos para vivir una vida recta delante de Dios, debido a todo lo que nos rodea. Hay muchos que tienen que escoger entre mentir o no mentir para poder mantener un trabajo o un estatus legal, o hacer las cosas correctas, o para poder manejar un carro. ¿Sabe que muchas veces incurrimos aún hasta para poder vivir una vida honesta y recta? Muchas veces, si tu carro no pasa el smoke test, o lo arreglas, que esto va a costarte mucho dinero, y quién sabe si quede, o ir y pagar a alguien que solamente te lo pase. Yo sé que esto usted lo sabe, ¿verdad? Y en todos los aspectos. Muchas veces tenemos, está obligado a alguien a mentir para poder obtener algo. Y esas es las dificultades que vivimos en este mundo. Si hemos perdido el temor hacia Dios, ¿verdad? Yo creo que ya no nos va a afectar nada de lo que hagamos, aunque sea impropio. Pero siempre he creído que cuando el hombre pierde el temor a Dios, perdió todo. Le perdiste el respeto. Es como en la familia. Cuando ya una falta de respeto dentro de la pareja, dentro del matrimonio, se rompió algo y es difícil repararlo. Ahora, no quiero decir que Dios no pueda y no tenga el poder para restaurarlo, por ejemplo. Por supuesto que sí, Dios puede hacerlo, pero hay mucho que tenemos que poner de nuestra parte. Después de una infidelidad, ve qué difícil es poder hacer que las cosas vuelvan a ser como eran antes. No se puede. Es como una hoja de papel que recién salida, recién hecha, y usted la hace, ¿verdad? Un puño solamente, una bola, y luego quiere dejarlo como estaba anteriormente. No se puede. Hay cosas que son difíciles de poder lograr que vuelvan otra vez. Por eso necesitamos la presencia siempre de Dios en nuestra vida. Debemos ser cristianos que caminemos en el fuego de la presencia de Dios, sabiendo cómo aliviar el sufrimiento humano y llevar a las personas a los pies del Eterno. Pero si nosotros mismos estamos enfermos y no estamos aliviados, ¿cómo vamos a traer a otros a los pies de Cristo? Número 1, ¿cómo puedo recibir ese fuego de su presencia? Si Dios es un fuego consumidor, ¿cómo puedo recibir ese fuego? Bueno, tenemos que entender, ¿verdad?, que el fuego tiene sus beneficios. El fuego tenemos que tener cuidado para no quemarnos con él, pero también es necesario para nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Aún hasta para bañarnos necesitamos el fuego. ¿De qué manera? Pues si el boiler no está prendido, si no hay fuego, si no hay electricidad, no hay corriente. O sea, una cosa va unida a la otra. Dice, bueno, el fuego no lo uso porque el mío es eléctrico, sí, pero todo lo que genera la electricidad, y si vamos viendo más atrás y más atrás cómo se genera todo eso, y se va a dar cuenta que el fuego tiene que ver. El fuego produce fuerza, poder, una presión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir el fuego de Dios? ¿Y en qué forma nosotros necesitamos el fuego de Dios? Porque con el fuego tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aún los carros se incendian. Hace algunas semanas iba hacia la casa y veía hacia lo lejos del freeway un humo negro que subía. Y decía, alguna
fábrica, algo, alguna casa se está quemando. Y entre más me acercaba, se iba deteniendo el tráfico, y resulta que un semi, de esos camiones muy grandes, ya se había consumido absolutamente todo. Era la hora que los bomberos con dificultad pudieron llegar a tiempo, y solamente quedaba el puro motor de lo que había sido ¿me entiende? El fuego consume. El fuego Dios lo usó para traer juicio. El fuego, ¿verdad? Una representación de la presencia de Dios, cuando dice que la zarza ardía y no se consumía, y fue atraído a través de ello Moisés, ¿verdad? Y dijo: subiré a ver qué es lo que es, porque es posible que habían pasado semanas y él había visto ese lugar que ardía y no se iba más para allá, no crecía, y llamó, lo cautivó, pero es posible que solamente él veía eso, nadie más. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando la montaña agarró lumbre y en las noches todavía se miraba el resplandor, ¿verdad? De cómo esto iba avanzando, y por supuesto el humo. No sé cuántos días duró Moisés tratando, y hasta que dijo: voy a subir y voy a ver de qué se trata eso. Y cuando llegó, dice que era una zarza que ardía pero no se consumía, y Dios le llamó de en medio de ella. Dios es un fuego consumidor. Si queremos porque hay cosas en nuestra vida, mis hermanos, que necesitan ser purificadas, y la única manera de ser purificadas es a través de acercarnos al fuego. El apóstol Pedro usa la analogía o la ilustración del oro. Dice que para ser refinado es necesario que pase por un proceso de fuego, y creo que nosotros ahorita ya entendemos ese proceso que se lleva a cabo a través del fuego. La plata pasa por el fuego para ser refinada, o sea, para que sea más pura, y siempre va siendo sometida a fuegos más extremos, más altos, a unas temperaturas más altas, hasta que el oro queda completamente al 100% oro. Es por esa razón que hay en diferentes quilates, se le llama, ¿verdad? Hay de 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates, etcétera. Es porque ha sido sometida a diferentes niveles de fuego. Pero para que sea pura, por supuesto, ¿verdad?, necesita pasar por más de ello. Y la Escritura nos dice que nosotros somos, dice, nuestra fe más preciosa que el oro, y tenemos que pasar por ello. Aquí Moisés le está hablando al pueblo, le está diciendo: yo ya no voy a ir con ustedes, Dios no me permitió entrar, no voy a cruzar el Jordán. Pero recuerden que todos estos años que hemos vivido, hemos pasado, dice, todas las dificultades que hemos pasado, pero ha sido por su desobediencia, ha sido y casi le decía, ¿verdad?, por su culpa que yo no voy a entrar a la tierra prometida. Le está diciendo: porque Dios se enojó contra ustedes, y por esa razón, ¿verdad?, él tuvo que ir y golpear la peña, y entonces hubo agua para el pueblo, pero el pueblo cayó en desobediencia muchas veces. Acaban de salir de Egipto, habían visto lo que Dios había hecho, cómo Dios había contrarrestado a todas las deidades de Egipto, y cómo Dios había triunfado, había tenido poder, ¿verdad? Aún los hechiceros de Faraón, dice que trajeron también sus bastones o sus varas y las tiraron y se convirtieron en culebras. Porque el poder, ¿verdad?, de la maldad espiritual del enemigo, también hay fuerza, hay poder. Y hay gente que pregunta en estos días. Usted prende la televisión y hay personas ahí en vivo hablando acerca de todos los amarres y cosas, te está yendo mal, y tienen testimonio de gente que ahora les va bien porque ellos han ahí hecho algo, ¿verdad? La maldad existe. El enemigo también tiene poder para dar, ofrecer cosas buenas a la vista del hombre, ¿verdad? Y los hechiceros en aquel tiempo dice que hicieron lo mismo, pero aquella serpiente, ¿verdad?, aquella vara de Moisés prevaleció sobre ella. ¿Por qué? Porque se las comió. Lo que quiere decir es que Dios es más fuerte que absolutamente todo lo que existe, y no hay otro Dios, es el único, y que nosotros debemos someternos siempre a Él para que nos purifique. Ese es el fuego consumidor. Ese es el fuego que consume todas las impurezas que hay en nuestras vidas, y que vamos a pasar por diferentes situaciones, sí, enfermedades, peligros, muertes prematuras, tristezas, dolores, problemas, voy a decir normales, de las que casi todos pasamos, ¿verdad? Una falta de trabajo, una escasez de alimentos, etcétera, tantas cosas que podemos pasar.
Pero Moisés le está diciendo al pueblo, tengan cuidado, obedezcan a Dios, porque ustedes se han dado cuenta de todo este tiempo que cómo Dios ha venido y cómo, bueno, aquí no les recuerda, ¿verdad? Pero por supuesto que sabían por qué no habían podido entrar a la tierra prometida inmediatamente, porque fue necesario que murieran todos los incrédulos, todos aquellos que se habían portado mal, yendo detrás de otras deidades. Acaban de salir de Egipto y se construyeron dioses, diciendo, Moisés ya se murió, estamos como, ¿verdad?, ovejas aquí en medio del desierto, necesitamos a alguien que nos dirija, y se hicieron efigies, se hicieron ídolos. Dios se molestó, se enojó contra ellos, ¿verdad? Y entonces los hizo caer en el desierto. El juicio, porque el fuego también representa juicio. Vemos cómo Dios trajo juicio sobre aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. Y el apóstol Pedro nos dice que también, dice que los elementos del cielo, dice que serán o caerán del cielo ardiendo. Dice, todo será consumido porque esta tierra pasará. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso. Hermanos, Hebreos capítulo 12, verso 29 también dice que Dios es fuego consumidor. Y yo creo que el escritor de Hebreos está haciendo, ¿verdad?, un recordatorio de lo que se escribió allá en Deuteronomio, de que Dios, es un fuego consumidor. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios va a traer juicio a nuestra vida de alguna manera, pero necesitamos el fuego de su presencia que trae consigo ese juicio. El fuego es un aspecto de su gloria y que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Debe ser aquello que nos atrae como lo atrajo a Moisés. Moisés, después de llegar ahí, ¿verdad?, y ver todo aquello, fue llamado por Dios y al principio no quería aceptar. Yo creo que muchos hemos luchado también. Yo no sé cuántos de ustedes han luchado para poder muchas veces servir, incluso para ir a visitar a alguien. Dicen, ¿qué es lo que dicen? No estoy preparado. Cuando hablamos acerca del evangelismo, de que vamos a salir, es que no estamos preparados. Y lo he escuchado muchas veces. Y hemos propuesto, ¿verdad?, y lo hemos hecho en el pasado. Hemos hecho talleres de evangelismo, de cómo hablar con las personas, qué hay que decirles. Cuando el Señor, bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad?, podemos ver el ejemplo de quién era antes, cómo tuvo su encuentro y después quién fue. ¿Me entiende? Y es exactamente lo mismo. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cómo conocimos a Jesucristo? ¿Y qué tenemos que resaltar? Lo que en realidad éramos. ¿Qué éramos? Unos pecadores. Y no había salvación para nosotros, pero cuando conocimos la palabra, habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de verdad, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y lo mismo que tenemos que compartir con las personas de allá afuera. Creen en el Señor Jesucristo para que seas salvo. ¿Y de qué manera? Él ya pagó el precio por ti ahí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pero se da cuenta que siempre tenemos un pero. Siempre tenemos algo que nos impide, o nosotros mismos buscamos la excusa. Puede ser por vergüenza, puede ser por lo que sea. Puede ser porque nos sentimos a lo mejor que solitos no podemos hacerlo. Yo admiro mucho a aquellos que están dispuestos a dejar su comodidad y se van allá, ¿verdad?, a llevar el evangelio incluso a otros países, a aprender otra lengua, ¿verdad?, otros idiomas. Aunque entiendo que hay muchos que desearían ir, pero muchas veces no son capaces ni siquiera de cruzar la calle y hablar con los vecinos, pero quieren cruzar el mar, el Atlántico y el mundo entero para ir a predicar la palabra a otro lado. El fuego es un aspecto de la gloria de Dios y el fuego de su presencia trae consigo el juicio. Ahora la gente quiere su fuego, pero no quiere pagar un precio de vivir en santidad y en rectitud. Usted ha escuchado de personas, ¿verdad?, que incluso nosotros los pastores, y voy a incluir a todos los demás pastores, ¿verdad?, porque pues muchas veces hemos admirado a alguien, así como usted, ¿verdad?, a lo mejor admira a algún maestro, a algún pastor o a alguien que escucha, porque ahora hay muchos predicadores en las redes sociales y tiene usted acceso a eso,
Yo también tengo mis pastores o mis predicadores a quienes escucho, y con los que también no estoy de acuerdo siempre, pero la Escritura nos dice escudriñad lo bueno, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Pero aprendemos. Ayer nos reuníamos con los pastores y bueno, parece que casi todos pasamos lo mismo en todas partes, en todos lados, en todas las congregaciones. Le digo, es que son seres humanos con los que estamos, ¿verdad? Y todos son diferentes. Y entonces lo que pasa aquí pasa allá y somos seres humanos. Somos hombres, ¿me entiende? Y todos, muchas veces vamos a admirar a alguien, pero todos tenemos, predicamos diferentes, ¿verdad? Unos son más gritones que otros pueden ser más, ¿cómo se dice? Como más rígidos, más estrictos, más pasivos. Otros son como más, no sé, todos tenemos un estilo diferente, pero Dios nos usa, amén. Entonces, la gente quiere su fuego. Y es ahí donde a veces admiramos hombres como aquellos que cuando caminaban la gente no solamente los admiraban, sino que la misma gente percibía que había algo diferente. Cuando hablaban, veían algo diferente o sentían algo diferente. Aunque era la palabra de Dios, pero la vida de esos hombres tenían algo que cautivaba. Entonces, hacía que la gente pusiera más atención. Pero hay un precio que se paga, un precio que muchos no están dispuestos a pagar. Yo no sé si aquí usted admire a alguien, algún hermano, alguna hermana, alguien, su estilo de vida, su forma de servicio, de obediencia a Dios, y que usted puede verlo. Personas que tienen tanta paciencia y que cuando hablan, usted dice, ¿cómo me gustaría ser como el hermano? ¿Cómo me gustaría tener esa fortaleza que a pesar de todo lo que está pasando y viviendo, ¿verdad? Se mantiene firme, se mantiene fuerte. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? Las rodillas, la búsqueda, día y noche y a todas horas en esa relación con Dios y leyendo su palabra. Eso es lo que hace la diferencia en una persona. Decía un pastor, lo admiraban porque conocía mucha palabra y la sacaba, ¿verdad? Una tras otra y con cita bíblica, y cuando se equivocaban, él los corregía sin tener la Biblia en la mano. Y lo admiraban y le decían, conoce mucho de la palabra. Y él decía, no, yo no conozco lo suficiente, no conozco mucho, lo que pasa es que ustedes saben muy poco. Y eso es una verdad en nosotros. Entonces anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida. Queremos el fuego que otros tienen. Queremos ser elocuentes. Queremos hablar con una persona y que se convierta a Cristo. ¿No es cierto? Anhelamos salir a la calle y persona con la que hablas, ¿verdad? Vámonos al reino. Y otra, y vámonos al reino de Dios, ¿verdad? Otro creyente y otro creyente. Muchas veces no pasa así. ¿Por qué? Y hay quienes salen y tienen éxito. Hay quienes saben hablar. Jesús, escucha bien, Él conoce nuestras debilidades. Amén. Él conoce nuestras debilidades y también nuestras emociones, todo lo que nosotros pasamos, todos los trabajos que nosotros estamos pasando. No solamente en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en todos lados. Él las conoce. Y su fuego tiene el derecho y el poder de consumir todo aquello que nos está minando la vida. Pero si no dejamos, ¿verdad? Y no queremos dejar el mundo del pecado y queremos continuar en ello, tarde o temprano el Señor va a traer juicio sobre nosotros. Así es que es mejor que busquemos el fuego de Él para que nos santifique y no para que nos consuma en un juicio, ¿verdad? Es mejor la corrección a tiempo, ¿verdad? Que luego Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 6, nos narra la historia de cuando dice que llevaban el arca de un lugar a otro, arriba de una carreta, pero dice que los bueyes tropezaban. Dice que cuando llegaron a la era de Nacón, ahí en 2 Samuel 6:6 y el verso 7, dice que Usa
Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hay cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento que quizás nosotros no vamos a entender, ¿ok? Estos eran sacerdotes, pero para poder acercarse al arca, los únicos que podían ir ahí eran los sacerdotes, ¿verdad? Pero tenían que pasar un proceso de purificación. Ustedes saben que Dios no tiene contacto con el pecado. Y la Biblia nos dice ahí, creo que Isaías 59, 2 versos 6, no estoy seguro de la cita, donde dice que es el pecado nuestro el que ha hecho separación entre Dios y nosotros. Entonces nosotros siempre vamos a tener problemas. Y vemos aquí a Usa, dice que se preocupó y dice que sostuvo el arca de Dios. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros conocemos y estamos conscientes de qué cosas todavía están manchadas dentro de nuestra vida. Y entendemos y lo decimos muy continuamente, ¿verdad? Que no hay quien no haya cometido un pecado. Y todos los días pecamos. De desobediencia, de negligencia, de pereza, de muchas cosas. Todos los días pecamos. Y la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, la verdad dice no está en él. Y eso es como decir, no, es que Dios es mentiroso. Pero Dios es veraz. Y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Y entonces todos los días pecamos. Todos los días mostramos nuestra debilidad a Dios y por supuesto al mismo diablo, ¿verdad? Y luego el diablo se aprovecha de nuestras debilidades para traernos más situaciones a nuestra debilidad. Mire, al que le gusta el chisme, todas las cosas van a suceder cuando pasa, cuando llega, cuando se va, todas las cosas esas, para que siempre tenga repertorio. Al que le gusta la bebida, ¿verdad? Siempre va a estar ahí algo, ¿verdad? Conocimos una familia hace algunos años y recuerdo que pues ellos estaban tratando de alejarse de todo el vicio a lo que habían pertenecido antes, mucha bebida, mucho alcohol y todo ello. Recuerdo que en alguna ocasión lo visitamos en su casa y no había un rincón donde no hubiera una botella. Y le decía, pero usted está tratando de alejarse de todo ello. Sí, dijo. Y aquí las tengo, dijo. Para que esta carne, dijo, sepa que aunque la tiene aquí, no debe tomarla. Dije, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Asume ahí lo que... Hasta yo tengo una botella ahí. Ya los puse a pecar, ¿verdad? De Coca-Cola. ¿Qué hace? ¿Qué hace que el fuego de Dios no descienda sobre una persona? El corazón del hombre que es duro de cerviz. El pueblo de Israel se negó a cumplir las condiciones que Dios le había dado en el desierto. Éxodo 19:18 dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y también que se santifiquen, dice en el verso 22, los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estragos. ¿Cada cuánto necesitamos nosotros santificarnos? ¿Cada cuánto necesitamos nosotros meternos en el fuego de Dios para que nos santifique, nos purifique? Hermano, todo el tiempo. Si fuera necesario, no salirnos,
de su presencia. Después de un día de trabajo, ¿verdad? Que nos hemos acostumbrado. Yo no sé si antes se acostumbraba a eso, pero ahora yo creo que por costumbre y por higiene, ¿verdad? Todos los que trabajamos, especialmente pues en construcción, ¿verdad? Tenemos que llegar a casa y ¿qué hacemos? Bañarnos. Si no, la esposa nos dice, las sábanas están limpias, vaya y bañese primero, ¿verdad? Yo sé que hemos aprendido, ¿verdad? Yo no me baño en cuanto llego, yo espero un rato hasta que el cuerpo se enfríe. Y estoy esperando que se enfríe, ya pronto se va a enfriar. Así como nuestro cuerpo, que es físico, y que agarra impurezas, polvo, lodo, tierra, no sé, aceite, los que son mecánicos, etcétera, ¿verdad? Necesitamos ser limpiados. Nuestra alma, mis hermanos, nuestra alma también se mancha. Nuestra alma también se ensucia. Desde el momento en el que nos levantamos, desde el momento en el que la televisión se prende, desde el momento en el que salimos a la calle, ya estando en el trabajo, etcétera. Desde el momento en el que nos distraemos con las situaciones diarias de la vida, nuestro corazón, nuestra alma, también se contamina, se ensucia. Y es por esa razón que necesitamos de ese fuego purificador de Dios. ¿Y cómo lo purificamos? Con esa relación cercana que tenemos con Dios. Si en estos tiempos, ¿verdad?, se acostumbran, como ya está frío, a hacer una fogata y acercarnos al fuego, calentarnos las manos, y queremos que todo nuestro cuerpo, ¿verdad?, tenga ese calor agradable, y nos damos cuenta que hay leños que se van consumiendo y que en algún momento ya se quedan lejos de donde está la lumbre, de donde está el fuego. Y esos leños, ¿verdad?, algunos les llaman tizón porque todavía están encendidos. Y al ratito ese tizón que está al rojo vivo, al ratito ya empieza a humear. Y al ratito se cubre una capa blanca que es las cenizas, se ahoga el fuego por dentro y el pedazo de leño se apaga completamente. Nosotros, como leños, también debemos estar cerca de Dios. Lejos de Dios nos vamos a enfriar y nos vamos a apagar. Por eso la Escritura una y otra vez nos llama a la unidad, a que estemos juntos, a que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es ahí donde vamos a mantener esa relación con Dios. Y yo entiendo que algunos trabajan, por eso no están en las reuniones, pero mantienen esa relación con Dios, esa relación tan cercana, esa relación que tiene que ser a cada momento. Eso de cerrar los ojos, mis hermanos, eso es para mayor concentración, ¿ok? Porque a veces decimos, vamos a orar, inmediatamente, ¿verdad? Y algunos cierran los ojos y aprovechando que tienen los ojos cerrados se duermen. Aquí no pasa eso, y menos los miércoles. Entonces, la relación que podemos tener con Dios la tenemos todo el tiempo. ¿Me entienden? Más bien que estemos distraídos para el mundo y aún hasta para la familia, porque estamos con Dios. ¿Cuántas veces nos pasa más a los hombres? Creo que esa es la naturaleza, ¿verdad? Que la esposa o los hijos están hablándole al papá o al esposo, ¿verdad? Y el esposo está distraído. Está distraído. Y no porque esté orando. Ahorita está la fiebre esa del fútbol, ¿verdad? Y hay quienes pues están ahí concentrados, metidos. Ahorita muchos hombres no existen para esta sociedad, están allá. Y muchas veces nos pasa a nosotros.
Pero qué bueno sería que siempre, por estar concentrados con Dios, estamos distraídos para todo lo demás, para el mundo, para el pecado, para todo lo demás. Qué bonito sería, ¿no es cierto? Qué relación tan linda y tan bonita pudiéramos tener con Dios así. Que cuando manejas, siempre vas hablando con alguien, y es Dios. No solamente y si vas escuchando alabanza y la vas cantando, que estés seguro que se lo estás cantando a Él. Nos está diciendo algo bonito, ¿verdad? Así como a veces nos salen frases bonitas para decirle a la esposa o a los hijos, ¿verdad? También decírselas, pero a Dios. Aquel día le decía uno a mi esposa que aprendí por ahí, pero no le gustó mucho. Y si se los digo, se van a reír. Le decía a uno, no. Jesús, mis hermanos, Él vino a traer fuego. Él cuando los discípulos le decían, Señor, estas parábolas que nos dicen, nomás no las dicen a nosotros, lo dicen para todos los demás. Y les empieza a decir ahí en Lucas capítulo 12, creo que es el verso 49, no, antes de ese. Les dice, bueno, ¿quién de ustedes es aquel siervo fiel? Dice que cuando su señor se va, les deja encargados, ¿verdad? Y cuando regresa, hicieron exactamente como le dijo su señor. Dice, pues, cuando aquel señor venga, dice, le va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice, pero hay aquello, dice que, bueno, se va, dice, bueno, el patrón o el señor tarda mucho en venir, dijo, mientras, dice, comienza a golpear a otro, ¿verdad? A embriagarse, a hacer, y eso pues haciendo referencia, ¿verdad? Al mundo, que cómo actúa, como si Dios no existiera, ¿verdad? Y entonces dice, aquel señor vendrá, dice, y por supuesto que le dará su merecido. Y hablando de eso, dice el Señor, bueno, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice, si ya se ha encendido. Jesús, mientras ministraba aquí en la tierra, una de las mayores pasiones era desatar el fuego de la presencia de Dios en hombres, mujeres, en niños. Querían que le conociéramos a Él. Él decía, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino y Él es la representación misma de Dios aquí en la tierra. Y lo que Jesucristo quería poner en nosotros, o sembrar en el ser humano, era ese amor, ese fuego, esa misma pasión, así como Él la sentía por el Padre, que nosotros pudiéramos aprender y amar a nuestro Padre. ¿Se ha dado cuenta usted que de lo que usted más ama es de lo que usted más habla? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿De qué es lo que más hablas? A mí no tiene que decirme qué es lo que más ama, nomás escucharlo de qué es lo que más habla. Porque el hombre va a hablar de lo que hay en su corazón. Entonces, el Señor Jesucristo desea que nosotros tengamos esa relación con el Padre, y la podemos tener todo el tiempo. Al levantarnos, al acostarnos, al ir al trabajo, estando en el trabajo, en todas partes. Recuerdo que en una ocasión que íbamos al AFE, ¿verdad? Y yo creo que la hermana Silvia también se acuerda, porque íbamos escuchando música. Y de repente el que está dirigiendo pues la música dice, cierren los ojos y levanten las manos, ¿verdad? Y pues yo iba obedeciendo lo que decían. Y la hermana Silvia me dijo, usted no me dijo. Adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Metámonos en su presencia. Sintamos su fuego, mis hermanos. Aun cuando el mundo te golpee, cuando la vida sientas que viene una cosa sobre la otra, permítete sentir que Dios está contigo en cada momento de tu vida. Nunca estás solo. Aun cuando estés en un cuartito ahí solito, o allá en medio del desierto, o en medio de la nada, pensando que estás solito, déjame recordarte
que no estás solito. Estás solitario, pero no solo. Dios está ahí contigo en todo momento. Aunque no le clames, Él está ahí. Pero si clamas, si le buscas, pues qué mejor. Dios no nos llamó, ¿verdad?, a nosotros, porque hay quienes tienen una opinión acerca de quién es Dios, una opinión acerca de Jesucristo. Pero no es lo mismo tener un conocimiento vago a tener una experiencia con Dios. Yo no sé cuál ha sido la experiencia tuya con Dios, y yo espero que ya hayas tenido una experiencia con Él, y no solamente un conocimiento, sino una en la que hayas dicho: realmente Dios es real, porque lo puedo sentir, porque lo puedo ver en las circunstancias que me rodean. Y sabe, la Escritura nos dice que todo lo creado, todo nos da testimonio de Él. Y Dios nos llamó a nosotros, no solamente para ver, oír, sino para tener una experiencia con Él y llevar a otros a eso. Los católicos tienen una opinión o una forma de creer hacia Dios, pero a lo mejor carecen de una experiencia. Los mormones, los testigos, y podemos mencionar muchas fees en el mundo, porque no hay religión que salve. No hay absolutamente una sola religión en el mundo que salve al ser humano. No hay una. Y es que Dios no inventó ni creó una religión para poder llegar a Él. La única forma de llegar a Él, dice la Escritura, es a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, el que por amor, dice, amó tanto al mundo que lo envió a este mundo para salvarlo. Entonces, 2 de Pedro 1, 19 al 21, y cierro con ello, dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Y el apóstol Pedro también nos dice en el 2 de Pedro 2:2, dice que anhelemos, pues, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Hermanos, la salvación es algo que es un perseverar, es un vivir diario en esa relación con Dios. No es que conocí a Dios, acepté y ya. Es un acepté, conocí, acepté y continúo. Dice la Escritura, porque todo aquel que creyere no será avergonzado. Dios nos llama a tener una relación con Él. ¿Queremos sentir su fuego? ¿Queremos sentir su abrazo? Va a ser solamente así. ¿Qué haces cuando te sientes solo? Aunque no haya frío, sabe que la gente... ¿Y sabe qué significa eso? Necesitamos un abrazo. Necesitamos que alguien nos rodee, y Dios quiere rodearte de ese amor, de esa ternura que Él tiene para ti. Cierren sus ojos un momento. Y el cerrar nuestros ojos es para concentrarnos en aquel que lo dio todo por nosotros. Aquel que nos ama y que quiere mantener ese fuego vivo en nosotros. Señor, en esta mañana, al venir ante tu presencia, queremos reconocer que en muchas ocasiones, Señor, si nos hemos enfriado, no tenemos a quien echarle la culpa de ello, sino que reconocemos que en nuestro orgullo o egoísmo, nosotros, Señor, hemos querido solamente seguirte o servirte según como nosotros o creemos o a nuestra manera. Hemos entendido, Señor, que es a través de la obediencia que a ti te place. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas al decir: es necesario que cumplamos toda justicia, y toda justicia es hacer la voluntad del Padre.
Te damos muchas gracias en esta mañana. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado. Ayúdanos a empaparnos, Señor, de ti y a meternos dentro de tu fuego. Ese fuego que purifica, que consume, Señor, todo aquello que no es bueno para nosotros. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana.